Para empezar, quisiera hablarles un poquito acerca de las relaciones sexuales o el contacto sexual. ¿Qué es esto? Todos tenemos, o siempre se nos habla como de la parte negativa, ¿no? En donde, bueno, si tenemos un contacto sexual o tenemos relaciones sexuales, pues podemos tener un embarazo no deseado, están los métodos anticonceptivos que es todo un rollo y que muchas veces no entendemos, son complejos. Tenemos mucha mala información de si yo lo puedo utilizar, no lo puedo utilizar, cómo lo puedo utilizar, naturales. Estos son los más utilizados y son los que pues, la mayoría de religiones o sectas utilizan o son como permitidos. ¿Por qué? Porque algunos otros métodos se dice que van como en contra de las leyes de Dios. Entonces son los que las mujeres utilizaban antes y han sido los primeros. Lo que sí es muy importante y lo que yo les quisiera recalcar es que estos en la actualidad ya no los deberíamos utilizar. ¿Por qué? Porque no son muy efectivos. Nosotros tendríamos que checar el moco cervical. Y ahí está la imagen de el hilito que se puede hacer con el moco cervical, que es este flujo se va a poner muy espeso justo el día que está más espeso, que parece tal cual, por eso así se llama moco cervical, porque tal cual es algo muy, así como el moco de King Kong, que comprábamos cuando éramos niños. Entonces así de espeso se pone, y a lo mejor muchos de ustedes lo han notado, un día, 2 días más o menos, hasta 3 días al mes, tienen esta secreción que es mucho más espesa. Ustedes, bueno, a lo mejor ya han visto que cuando el hombre empieza a tener una erección, empieza a salir un flujo que mucha gente lo confunde con el lubricante. Este no es un lubricante. Este flujo sirve para limpiar la uretra cuando van a salir los espermas. Si los espermas salieran directamente y no existiera este flujo, entonces esos espermas se morirían porque es muy ácida la uretra, por donde salen, porque por ahí también orina. Entonces lo que hace este flujo es limpiarlo, pero este flujo a veces puede ya contener espermatozoides. Muy importante, ahorita vamos a ver un poquito más a fondo las infecciones, pero va a haber infecciones que son muy fáciles de quitar. A lo mejor tengo sífilis y lo detecto a tiempo, voy al médico y lo controlo, pero a lo mejor adquiero VIH. Y entonces el VIH es algo que ya va a vivir en mi cuerpo para toda la vida, ¿no? Cosas como VPH, que después pueden convertirse en cáncer cervicouterino, y bueno, podemos tener como muchas consecuencias. Entonces, lo ideal en todos en realidad debería ser utilizar el condón femenino o masculino, pero sobre todo en jóvenes como ustedes, que todavía a lo mejor no tienen una vida sexual activa. La T de cobre lo que hace es causar un ambiente en la vagina para que cuando lleguen los espermas no puedan pasar de ahí, y entonces el cobre hace que los espermas mueran cuando pasan por lo que es el útero, porque cambia el pH del útero. Entonces ahí mueren los espermas, y además de que es como una barrera para que no sigan pasando. Lo que se hacía era amarrar, y ahora ya lo que se hace es cauterizar. El conducto deferente, que es por donde suben los espermas hacia la próstata, lo que hace es se corta, se cauteriza, y entonces sí vas a seguir el hombre produciendo testosterona, va a seguir produciendo espermas, pero ya no van a tener modo de tener como de llegar hasta primero llegan a las glándulas seminales y después se juntan con el líquido prostático para una vez que salgan durante la eyaculación. Cuando se realiza con el producto, todavía no es viable fuera del vientre materno y es permitido por la ley. Como les comentaba yo al inicio, en el 2007, la Asamblea Legislativa aprueba en el Distrito Federal la despenalización de la interrupción del embarazo. Después tienen una especie como de cánula, que es como mucho más larga y muy delgadita. Y entonces eso es lo que va a aspirar, tal cual es como una mini aspiradora. Y entonces lo que hacen es aspirar todo lo que hay en el útero para retirarlo. De hecho, en la 12ª semana, el producto más o menos es del tamaño de una moneda de 25